Segunda de Pedro 3, capítulo 3, del 1 al 10. Dice la palabra de Dios, Segunda de Pedro 3, del 1 al 10, hermanos. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que provienen del agua y por el agua subsiste. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra. Guardaos para el fuego en el día del juicio, de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por costumbre, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Vamos a orar, hermanos. Oramos. Señor, te damos gracias en esta mañana porque nos da, Señor, tu palabra como alimento a nuestra alma, Señor. Y a través de ella, Señor, hoy vamos a emprender un estudio basado, Señor, en estas falsas enseñanzas, basado, Señor, en estar atento también a la misma vez ante estas acechanzas del enemigo a través de falsos creyentes. Y Padre bendito, te pedimos que nos enseñes, nos guíes en esta mañana para que podamos aprender y, Señor, podamos instruirnos, Señor. Y te pedimos, Padre, que en todo momento alejes cualquier tipo de distracción de nuestra mente para poder, Señor, enfocarnos en el único propósito por el cual nos has llamado hoy, de escuchar tu palabra y, Señor, entenderla. Gracias por darnos, Señor, la Biblia como instrucción, como elemento, Señor, que nos sirve de refugio para que nosotros, Señor, podamos ir inmediatamente y, Señor, sacar grandes enseñanzas, porque de ahí escuchamos tu voz, Señor. Gracias, oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, cuando hemos leído desde el versículo 1 hasta el versículo 10 nos damos cuenta de una cosa muy importante. Y esta lección, como le he mencionado, lleva por título estar atento. Pero a través de este primer versículo hasta el 10 nos habla de que nosotros prácticamente en estos tiempos estamos haciendo tal vez algo que no nos damos cuenta. Y gracias a la palabra de Dios que nos da este capítulo para poder entender, ¿no? ¿Qué está pasando con nosotros, hermanos? Que muchas veces, en medio de nuestro sueño profundo en el cual tenemos, porque dicho sea de paso, estamos durmiendo, en medio de nuestro sueño profundo estamos anhelando grandes cosas para contribuir de alguna manera
a este evangelio que el Señor ha impuesto desde el primer día de su fundación. Pero muy pocas veces, hermanos, ponemos realmente la mano para poder ejecutar estas cosas. Y es por eso, hermano, que esta enseñanza también nos va a nosotros advertir muchas cosas. Nos va a advertir también de que no estemos en este sueño profundo, el cual logramos muchas veces no conseguir nada para el Señor. Estemos atentos en todo momento, estemos atentos ante las acechanzas del enemigo. Cuando el enemigo quiere hacer que tal vez nosotros durmamos, estemos atentos y despiertos para poder, hermanos, combatir estas acechanzas. Y por esto, hermano, también es importante decirles que al estar atento no solamente es estar escuchando sentado la palabra de Dios, sino también leyendo la palabra de Dios y actuando frente a ella. Porque si solamente actuamos estando atento auditivamente y no prácticamente, entonces estamos prácticamente alimentándonos cada vez más y más y más, escuchando, pero cada vez, a la misma vez, nos volvemos más débiles espiritualmente. Por eso, la palabra de Dios, hermanos, en primera instancia nos va a hablar acerca de que estos dos tipos van a actuar de la mano en nuestra manera de vivir. Uno es la práctica, dos, ese es el estudio. Y el estudio y la práctica van de la mano. Nunca puede ir solamente el estudio y dejar de lado la práctica, porque entonces estaríamos hablando de un evangelio que va a ridiculizar a las personas. Un evangelista no puede ridiculizar el evangelio, hermano. No puede hacer eso. Es por eso que estas dos enseñanzas, estas dos acciones van a ir de la mano en nuestra vida como cristianos. Pero hermanos, tenemos que entender también que a la misma vez esto va a servir de motivación para nosotros. A través de la instrucción nos motiva a poder ejercer algunos actos que ofrecen muchas veces la contribución para llevar el evangelio en este mundo. A través de eso también, hermanos, muchas veces sale nuestro propio orgullo, nuestras propias, nuestras propias carnalidades, tentaciones, qué sé yo, decirlas. Y muchas veces malinterpretamos cuando no tenemos un buen alimento en nuestra alma, malinterpretamos muchos versículos de la Biblia y entonces cuando nosotros salimos a la práctica no estamos llenos de ella. Entonces, nosotros tenemos que no estar tanto, porque muchas veces cuando estamos mucho en la práctica y deshacemos el estudio, también enseñamos y hacemos acciones que van en contra del mismo evangelio verdadero. E involucramos nuestras propias maneras de vivir a la experiencia del evangelio. Y no es esa la idea del evangelio. Entonces es por eso, hermanos, que nosotros debemos estar de la mano el estudio con la práctica. Y no tan solamente audiblemente, porque cuando nosotros venimos a la iglesia a escuchar de la palabra, usted podrá detectar, si usted es un buen lector y estudia la Biblia, usted podrá detectar falsas enseñanzas. Pero cuando usted no está enfocado en el estudio de la Biblia por usted mismo, entonces estas falsas enseñanzas pueden llegar a contaminar su corazón. Por eso, hermanos, también involucramos una tercera parte que no debería estar, que debería estar, digamos, también en la práctica de un creyente. Estudiar, escuchar y practicar. Son 3 puntos claves que un creyente debe tener en su vida. 3 puntos claves, hermanos, que el estar atento es lo que va a servir en tu vida.
la preparación se trata de la motivación y conducta de los apóstatas hoy en día, ¿no? Como lo dice el capítulo 3, Pedro se ocupa del contenido de errores específicos en sus enseñanzas, y la apostasía culmina en un completo alejamiento doctrinal de la fe en los últimos días del mundo. Es importante comprender que este movimiento ya está operando. Hermanos, vivimos en los últimos tiempos, obviamente que sí, y a través de esos últimos tiempos podemos definir de que hay falsas enseñanzas también en medio de este mundo. Y cuando nosotros no ejercemos estos tres tipos que yo acabo de decir, entonces prácticamente muchas veces podemos dejarnos llevar por estas falsas enseñanzas. Por eso, esta motivación te va a permitir a ti a escuchar, estudiar y practicar la palabra de Dios. Vamos a ver, hermanos, segunda de Pedro, capítulo 3, del 1 al 3. Dice así: amados, acostumbra a decir así el apóstol Pedro en sus cartas también, al igual que el apóstol Pablo. Esta es la segunda carta que os escribo, haciendo mención a la segunda carta que escribe Pedro, que os escribo. Y en ambas, o sea, en ambas cartas, en las dos cartas, llama y anima al vuestro limpio entendimiento. Es claro, hermanos, que las dos cartas, tanto primera de Pedro como segunda de Pedro, quiere animarnos a nosotros, exhortarnos a vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias. Pedro identifica, hermanos, 3 puntos de la doctrina como blancos de los apóstatas en los últimos días. La segunda venida de Cristo es uno, el histórico juicio de Dios sobre los hombres a través del diluvio universal y el día del juicio final. Y es por eso que del versículo 4 al versículo 7 usted va allí leer y va a poder percibir de que nos habla acerca del diluvio. Los apóstatas mostrarán su verdadera identidad con su actitud de burlarse y su incredulidad en cuanto a lo que Dios ha revelado acerca de estos eventos. Al comenzar esta sección de su carta, hermanos, ya de por sí el apóstol Pedro nos llama al limpio entendimiento. Al limpio entendimiento. Pero a la misma vez, hermanos, también nos llama a estar atentos. Y es por eso que si nos enfocamos en el versículo, del versículo 1 al versículo 2, dice Pedro, es bien específico, ¿no? Acerca de que los creyentes deben recordar estos aspectos. Repasar es un método necesario en la educación de los creyentes, hermanos. El estudio constante es necesario en los creyentes. Los creyentes necesitan estar constantemente repasando frecuentemente su memoria, ejerciéndose en las verdades que les han sido enseñados. El resultado de un ejercicio diligente para recordar verdades espirituales es una mente pura, que está enmarcado contraste y oposición con la mente oscurecida de los apóstatas. O sea, prácticamente, hermanos, nos llama la atención estos dos versículos porque nos llama al limpio entendimiento a través de que en estos últimos tiempos hablamos de que existen personas que van en contra del Evangelio, hablando prácticamente o torciendo la palabra de Dios y enseñando cosas que no van en contra, que van en contra del Evangelio, contribuyendo así más con la, digamos, con la física y con todo aspecto natural
que nosotros podemos percibir a través del ojo humano. Porque para la ciencia está primero, la ciencia, dicho sea de paso, antes de la divinidad de Dios, antes de la divinidad de Dios, antes de lo que Dios puede hacer, antes de la creencia de lo que Dios puede hacer a través de la creación. Para ellos no existe, hermanos, divinidad. Es cierto que existe una poca cifra de cantidad de científicos que son creyentes, pero hay muchos que no lo son y que comparten ideas y filosofías en contra del Evangelio de Dios y en contra de la creación misma de Dios. Y es por eso, hermanos, que también nos anima a través de esta segunda carta, una vez más, a estar atentos, atentos y atentos como pueblo de Dios. Y los sistemas de los apóstatas operan de muchas maneras, a través de tal vez fábulas o libros, a través de instituciones públicas también, como universidades, grandes universidades. Ya en los Estados Unidos se evidencia una gran cifra de ellas. En la educación se meten mucho la filosofía, en la educación desde los primeros pasos de la humanidad, desde los primeros pasos desde incluso cuando somos niños. Ya se nos quiere llegar a enseñar cosas que van en contra de la divinidad de Dios y creencias que van en contra de ella. Hermanos, como en la última prédica hemos hablado, para que nosotros también a la misma vez tengamos una fe genuina en Dios, en el Señor y Salvador Jesucristo, también a la misma vez debemos creer en la sobrenaturalidad de la divinidad de Dios. Porque si nosotros no creemos en que solamente Dios lo puede hacer o Jesucristo puede hacerlo, entonces vamos a caer fácilmente, hermanos, en las falsas enseñanzas, dejándonos arrastrar por filosofías que vengan a nuestro entendimiento. Tengamos en cuenta muchos de estos casos, hermanos, tengamos en cuenta muchos casos que actualmente están pasando. Y por eso, una vez más, llamo y exhorto a la iglesia en general a estar atentos. Estar alertas. Cada creyente debe hacer su parte para estar alerta en ver cualquier alejamiento de la fe dentro del cristianismo establecido. Para hacerlo, tenemos que estar bien instruidos en la palabra de Dios, para que reconozcamos cualquier declaración, interpretación o aplicación del contenido que se desvía. Así ha dicho el Señor. Según el versículo 3, una forma de desacreditar la palabra de Dios es burlarse de ella. Burlarse quiere decir expresar desprecio con palabras de escarnio o dudar la credibilidad del objeto del escarnio. Hermanos, muchas veces a través de nuestras acciones mismas, y vamos a verlo en el versículo 3, segunda de Pedro 3:3, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias. No quería entrarme aquí, pero es necesario también, hermanos, que nosotros entendamos que nuestras propias acciones pueden ayudarnos a reflejar en realidad quiénes somos. ¿Quiénes somos? Y muchas veces a través de nuestras acciones mismas como pueblo creyente, aunque tal vez dentro del contexto del pasaje no nos quiera decir mucho a nosotros, sino a los falsos maestros, también por qué no identificar a nosotros mismos en alguna ocasión cuando nosotros estamos débiles en la fe y practicamos cosas que no satisfacen, digamos, el deseo de Dios para el creyente, no satisfacen estas cosas, entonces prácticamente actuamos como burlándonos del Evangelio, como burlándonos de Dios mismo. Si ustedes puedan apreciar, hermanos, yo quisiera hacer llegar a cada uno de ustedes, hermanos, y quisiera hacer esto de manera personal también, hacer una pregunta
y decir qué estamos haciendo para el Señor. Pero naturalmente casi siempre escuchamos en los púlpitos la misma mención, la misma exhortación. Pero realmente pongámonos a pensar qué estamos haciendo con nuestra vida, si estamos contribuyendo con el Señor a través del Evangelio, o si no lo estamos haciendo, si estamos practicando las santas palabras que el Señor nos da a través de esta maravillosa Biblia, o si prácticamente la estamos desechando. Eso ya queda cuestión de cada uno de nosotros en percibir de manera, digamos, interna en cada uno de nosotros y preguntarnos, hermanos, ¿qué estamos haciendo para el Señor? No deje en ningún motivo que las circunstancias sean una burla del Evangelio en su vida. No deje, hermanos, que el enemigo siga consumiendo a través de esas malas prácticas que antes hacía de estar con el Señor, antes de estar con el Señor hacía. No se convenza de que cualquier otra ayuda o fórmula necesaria para ayudar tu problema matrimonial o tu problema, qué sé yo, del día a día, el pecado con el que luchas cada día. No deje, hermano, que las experiencias humanas a través de otras personas que no tienen nada que ver con el Evangelio o con que te ayuden espiritualmente, dejen que recaiga en tu mismo ser, porque estas maneras, hermanos, te van a llevar a la destrucción total. Te van a llevar a la destrucción total. Y es por eso que nosotros como pueblo de Dios debemos estar alertas y atentos. Características de la enseñanza de los apóstatas también. Son dos áreas básicas de deserción que caracterizan la apostasía. Una es, por ejemplo, rechazar deliberadamente, ya lo dije, las verdades en cuanto a la persona de Jesucristo. Y la otra también, y a su obra señalada al principio de todo alejamiento de la fe también, ¿no? O sea, son dos. Una de las características es rechazar deliberadamente las verdades en cuanto a la persona de Cristo, y la otra es también rechazar su obra sobrenatural, o sea, no creer en la sobrenaturalidad de Dios a través de la persona de Jesucristo. Estas características de la apostasía están perennes desde el primer siglo en adelante. Y Pedro identifica 4 características doctrinales que llegan a ser prominentes en los últimos días, en el cual estamos hablando ahora mismo. Y estas 4 características, ya en el tema de estar alertas, ¿no?, nos muestran cómo, por ejemplo, la apostasía actúa a través de la negación en estos 4 aspectos. El primer aspecto es el regreso de Cristo. No cree en la venida de Jesucristo o en la segunda venida de Jesucristo. La segunda es la obra de la creación. No cree en la obra grandiosa que Dios tuvo para crear solamente con su palabra este mundo. El diluvio universal y la certeza del juicio. Estos 4 aspectos que los apóstatas en la actualidad practican, ridiculizan la promesa del Señor. Tratan de ridiculizar todas las promesas del Señor. Vamos a tomar, hermanos, a estas personas como escarnecedores, ¿no?, que se burlan ridiculizando los fundamentos por creer en Dios. Y está directamente involucrado en los asuntos de la vida aquí en la tierra. Lo hacen al identificar que existe una uniformidad evidente en todo desde el principio del mundo. Se refiere a una teoría meramente humana de la antigüedad y origen del mundo que se llama
uniformitarianismo. Esta teoría, y escuche bien hermanos, dice que todos los procesos físicos, como lo hemos dicho antes, que ahora se observan en el universo, han estado siempre en operación, más o menos como lo están haciendo todavía hoy en día, y que esos procesos son suficientes para explicar todo cambio que haya en el universo. Esta teoría no deja lugar para una intervención divina ni en el pasado ni en el futuro. Esta teoría está relacionada muy de cerca con la teoría de la evolución orgánica. Prácticamente su postura es que defienden muchos acontecimientos a través de la evolución. Defienden la evolución a través de los acontecimientos, perdón. Esta teoría relaciona muy de cerca la teoría de la evolución orgánica. Pero Pedro, hermanos, no estaba escribiendo sobre un tema de debate acerca de su propia época, sino hablaba proféticamente. Es sorprendente que él describiera tan correctamente la teoría subyacente de la filosofía moderna, naturista y humanista del uniformitarianismo, que se ha desarrollado en los últimos 200 años. Es importante, hermanos, que también acá podemos saber que Pedro ya de por sí había percibido muchos de estos acontecimientos futuros, de estos personajes que iban a actuar en contra de la palabra de Dios, con el título de apóstatas, para desechar toda divinidad del Señor. Como punto número 1, hermanos, y lo hemos dicho ya, es que ridiculizan la palabra a través de la no creencia de la segunda venida de Jesucristo. Y como segundo, es que rechazan los hechos de la creación. Para ellos no existe un diluvio, es cierto, pero tampoco existe la creación a través de la palabra de Dios, para ellos. Para nosotros los creyentes sabemos que con solamente su palabra, la palabra de Dios, ha hecho que se cree toda esta maravilla de mundo, toda la creación. Y es por eso, hermanos, que si nosotros vamos al versículo 8, al versículo 8, hermanos, versículo 8, dice allí: mas, oh amados, no ignoréis que para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años es como un día. Este versículo, hermanos, habla acerca de algo muy importante, que mientras nosotros estamos pensando en el qué hacer mañana, pues el Señor ya tiene preparado toda nuestra trayectoria de vida. Y Él conoce. Es como por decirles, hermanos, nosotros estamos en un círculo en el cual estamos en presente obviamente, pero recordamos nuestro pasado y a través de esto también no sabemos qué acontecerá en nuestro futuro. Pero el Señor está en el centro, o Dios Padre está en el centro, viendo nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro a la misma vez. Y es por eso que el Señor, hermanos, en su gloria, así como lo conocemos nosotros también, es caracterizado nuestro Dios Padre como omnipresente, omnipotente y omnisciente. Y es importante, hermanos, también percibir que el Señor es eterno, es eterno. Así nosotros logramos entender la eternidad de Dios. Dios es eterno porque sabe del pasado, está en el presente, pero también percibe el futuro. Así es que de esa manera es la eternidad de Dios. Hermanos, para ir ya finalizando, vamos a ir al versículo 8, ya lo hemos visto. El versículo 9 también dice allí: el Señor no retarda su promesa, según algunos tienen
por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Ok? El propósito de Dios en cuanto al hombre en el tiempo. Dios es dueño del tiempo, sí, pero nosotros no somos dueños del tiempo. Así es. Pero Dios busca un propósito para el hombre a través del tiempo. El Señor no retarda su promesa. En sus planes eternos Él tiene un propósito claro para este tiempo, en el cual los apóstatas están siendo tolerados y siguen operando. Los propósitos de Dios para el hombre entonces se declaran en el versículo 9, cuando dice, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pedro, muy sabia, habla muy sabiamente acerca de este versículo. Y es que de este atributo de Dios, del que nos enseña el Antiguo Testamento sobre la eternidad de Dios, también a través de la eternidad Él anhela algo muy importante, que todos procedan al arrepentimiento. Esto involucra que nosotros también no solamente hablemos del Evangelio, sino también de que nosotros sepamos de que el único propósito de Dios es que todos nos salvemos. El deseo de Dios está en salvarnos a todos, pero lamentablemente muchas veces por responsabilidad incluso de nosotros los creyentes, no hacemos algo por que eso suceda. Y es allí donde vemos, hermanos, que los falsos maestros ganan cancha y más terreno cada día en este tipo de situaciones, contaminando las enseñanzas de muchos otros hombres de no tener a Jesucristo presente en su vida. Es allí donde aparecen muchas religiones y muchas sectas a la misma vez. La certeza de la contaminación de los apóstatas, de la condenación, también la contaminación, su naturaleza inesperada y su naturaleza destructiva. Algo Dios espera para cuando llegue el día en el que Él venga. Y el versículo 10 nos va a hablar muy en claro. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Mientras nosotros estamos durmiendo, el Señor vendrá como ladrón. No quiere decir que el Señor va a venir representando un ladrón, sino quiere hacernos entender de que mientras la iglesia está dormida, el Señor va a venir de noche, prácticamente. Mientras nosotros dormimos, el Señor vendrá, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos. Y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Aquí no habla acerca de la destrucción de las obras que nosotros podamos hacer. Habla en forma literal. La destrucción de todo este mundo. Hermanos, lo que el Señor quiere, hermanos, el título lo dice, estar atentos nosotros, estar alerta ante cualquier tipo de situación de este tipo de naturaleza. Los falsos profetas ganan más cancha hoy en día y mientras nosotros prácticamente actuamos como si estuviéramos dormidos en medio de un sueño profundo, no haciendo tal vez algo por el Señor. Y es por eso que esto animo a la iglesia y exhorto en el nombre del Señor Jesucristo a que nosotros nos podamos levantar como iglesia y podamos empezar a hacer estos tres tipos de funciones. ¿Cuál era el primero? ¿Se acuerdan? ¿Estar qué? Atentos. Ya, no. Eran tres.
oír, ¿no? Ser oidores, escuchar la palabra de Dios. ¿Qué más? Estudiar la palabra de Dios. ¿Qué más? Y practicar la palabra de Dios. ¿Ok? Son 3 tipos, hermanos: escuchar, estudiar y practicar. Amén. Bien, hermanos, vamos a orar en este tiempo, a dejar que el Señor trabaje en nuestra vida.